Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los números, este capítulo 27 que es muy lindo, sobre Josué, que es constituido jefe de la comunidad. Nosotros estábamos en el curso anterior y dejamos un poco ese hilito. Decíamos que cuando aquí se le presenta, dice, le comunicarás una parte de tu autoridad, le dice el Señor, le dice aquí a Moisés. Una parte de tu autoridad le vas a comunicar a Josué. Le vas a poner las manos y una parte. Y entonces uno dice, pero una sola parte, ¿y lo otro qué? Y vos lo otro te guardás. O vos podés hacer eso y lo otro te guardás para vos. ¿Sos egoísta? ¿O qué? ¿Por qué será que Dios le está diciendo? No es eso. Sino que una parte de tu autoridad quiere decir más bien aquí que comienza en toda comunidad y en todo liderazgo, comienza un proceso. Tenemos que hacerlo con un proceso. No se puede entonces las cosas improvisar así rápido. Pum, listo, aquí ya te dejo. No. Hay que ir preparando. En realidad, Josué siempre ya fue preparado por Moisés. Incluso tuvo, no sé si ustedes recuerdan seguramente, tuvo momentos también un poco difíciles Josué, cuando en un momento hubo una transmisión del Espíritu. Cuando hubo esa transmisión del Espíritu, se acerca a Josué y le dice a Moisés, atención, le dice que allá en el campamento hay alguien, ¿verdad? Que ha recibido la fuerza del Espíritu, dice. Prohíbeselo. Por favor. ¿Cómo puede ser eso? Estamos en el capítulo 11, acuérdense que hemos leído el libro de los números, es muy interesante. Dice de esta manera, Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor, capítulo 11, versículo 24.
Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del Espíritu, mira, aquí lo del Señor ya toma algo del Espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. A los 70 ancianos. Viste que aquí ya hay una distribución. Se está refiriendo entonces prácticamente a lo mismo que nosotros aquí, solamente que aquí es Moisés el que le da una parte de su espíritu a Eleazar. Aquí es Dios mismo, después tomó algo del espíritu, dice, que estaba sobre él, sobre Moisés, y se lo infundió a los 12 ancianos. Y en cuanto el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar, miren, en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. 2 hombres, y aquí viene la anécdota, llamado Eldad y otro Medad, se habían quedado en el campamento y como figuraban entre los inscritos, el Espíritu también se posó sobre ellos. Vino también el Espíritu sobre ellos, se posó también sobre ellos. A pesar de que no habían ido a la carpa. Mirad dónde actúa la fuerza del Espíritu, fuera de la carpa. No actúa solamente dentro de la carpa, dentro del templo. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, ahí está Josué, de esto es lo que queríamos hablar, y decía, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Luego Moisés volvió a entrar en el campamento con todos los ancianos de Israel. No pena veis, o sea, yo le hago ese Moisés porque entendió. No puede ser celoso, no puede ser malo, y más todavía con la gracia y la fuerza de Dios. No se puede, le dice. Bueno, esto mismo entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es tan importante dentro, ¿verdad?, de nuestra vida, que podamos entender, esto no es mío, hay que hacer un proceso. Vos recibís una partecita y después entonces vas a tener que vos no vas a hacer una copia que vas a repetir lo mismo, sino que esa fuerza que recibís una parte, ahora vos la vas a ir desarrollando, la vas a ir entendiendo en la medida en que vas haciendo el camino, como dice el Papa Francisco, en la medida en que sos un pastor con olor de ovejas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. El coronavirus no ha hecho más que agravar otra pandemia, la del hambre. Los datos presentados por la FAO y otras 4 organizaciones mundiales así lo muestran. Su informe señala que en 2019 hubo 690 millones de personas que padecieron hambre en el mundo. En total, 10 millones más que en 2018 y 60 millones más que hace 5 años. La FAO advierte que la pandemia podrá llevar a un aumento de 130 millones en el número de personas afectadas por hambre crónica en todo el mundo ya en 2020. Una cifra que preocupa mucho al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El informe es claro. Si la tendencia actual continúa, no lograremos alcanzar el segundo objetivo de desarrollo sostenible, hambre cero, para el año 2030. Las previsiones muestran el siguiente mapa del hambre. Asia sería el continente con más personas desnutridas, con 381 millones de personas, seguida con 250 millones en África y 48 millones de personas en América Latina. Además, la FAO señala que desde 2014 el hambre crónica ha crecido en el mundo y que la pandemia está intensificando las vulnerabilidades e insuficiencias de los sistemas alimentarios mundiales. Asegura que aunque es pronto para evaluar los daños totales, hay zonas del mundo donde la situación es dramática. Por ejemplo, en el África subsahariana y en el sur de Asia, el 57% de la población ni siquiera puede acceder a una dieta saludable. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este proceso que decíamos que hace el mismo Aarón. Josué que tiene que hacer un proceso también. Y se dieron cuenta lo que hemos leído en el bloque anterior, que también medio en el capítulo 11 era, ¿verdad? Que medio celoso lento ahí, ¿verdad? ¿Acaso estás celoso a causa de mí? Le dice, a causa de mí estás celoso vos. Porque los otros, tanto Eldad como Medad, también han profetizado. Y ellos figuraban entre los inscriptos que tenían que reunirse, solamente que en ese momento no se encontraban en el lugar. Pero aquí tengamos también en cuenta dos elementos. Estos dos, dice, están inscriptos, es decir, que llenan, entre comillas, ya ellos venían con nuestra terminología, llenan los requisitos para que esas personas puedan llevar adelante todo esto, ¿verdad? O sea, llenan los requisitos. Son personas en quien podemos confiar. Son personas que fueron elegidos anteriormente. Yo no leí eso, pero Moisés había pedido que elijan de la comunidad a estos representantes, ¿verdad? En el momento en que los reúne en la carpa del encuentro, es el Señor el que va infundiendo. Y también hizo lo mismo, porque tomó de Moisés. Mira, dice, descendió el Señor en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del Espíritu que estaba sobre él. No es que tomó todito y copia fiel, robot, siempre la misma forma como hizo Moisés. Tomó algo. Vos, querido papá, vos, querida mamá, vos, querido político, cada uno de nosotros, tomamos elementos, algo de ese espíritu. Esto es lindo porque esto es el proceso, queridos amigos. Primero tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir haciendo camino. Tenemos también nuestras faltas y nuestros errores. ¿Viste aquí que se le presenta a quién? Y se le presenta a nuestro amigo Josué, que también cae en el celo. Y eso hay mucho, ¿verdad? Entre los políticos, entre los países, entre los seminaristas, entre las capillas. Capillismo, ahí vengo la gente, ¿verdad? O sea, todo lo que de repente nos puede llevar a un celo, pero no nos tiene que tampoco preocupar por eso, ¿no? Es para cortarnos las venas y decir, esto ya no puede más, estos son envidiosos, estos son malos. No, vos tenés que tomar un espíritu chiquitito. Le dio una parte de ese espíritu. Primero Dios toma una parte. La creación del hombre, díganme, ¿cómo hace Dios? Génesis, capítulo 2, versículo 20 comienza en adelante, ¿verdad? Dice que Dios le hace dormir al hombre y después dice que toma una parte, o sea, toma una costilla, una parte nomás. No es que toma todo. La mujer no es el hombre, la mujer es la mujer. Que quiere decir con la misma identidad, con la misma sustancia, con la misma esencia. Pega con la esencia, con la misma esencia del hombre. Y además igual, por eso eran las costillas que son correlativas, una costilla que es correlativo al hombre. De ahí viene toda esa frase que nosotros hacemos, mi media naranja. ¿Viste? La naranja es una sola, puedo cortar y es mi media naranja. O sea, estoy uniendo, estoy juntando. Esas son expresiones nuestras, ¿verdad? La Biblia te habla de la costilla, pero viste que Dios te da una partecita. El líder le está transmitiendo una parte de la esencia de sí mismo. Y desde ahí nosotros podemos entender que este camino es esencial también para cada uno de nosotros. Lo que Josué tiene que hacer es, al recibir, le dice, y le comunicarás una parte de tu autoridad, a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. O sea, también la comunidad tiene que saber que ese espíritu, porque después viene un espíritu, si es una parte nomás lo que yo te doy, quiere decir que después vos sos responsable como líder, vas a tener que mirar tu realidad. No estás en el año 1200, o no estás viviendo en el año 800, o no estás viviendo en el año 1950, como muchos líderes quieren hacer en cualquiera de los ámbitos, también en la iglesia. Muchos quieren vivir como vivía Lefebvre, por ejemplo. Dejarle a Lefebvre para su tiempo.
Lefebvre estaba bien en su tiempo de acuerdo a su contexto. Hoy aparecieron otras realidades. Vaticano II. Y Vaticano II nos habla y nos dice, y ahora, viste, el Papa mismo, Francisco, nos dice qué tenemos que hacer. Iglesia en salida. ¿Pero por qué tenemos que hacer iglesia en salida? Porque no tenés que quedarte más vos ahí encerradito, angulla tu paoya, como dice la gente. Algunas veces me dicen así, ¿verdad? Me da todo así, me causa vergüenza, ¿verdad? A mí cuando me dicen a mí, digo, vaya, te angulla tu pao, cuando uno se queda encerrado en sí mismo, ¿verdad? No, Señor. Hay que salir, evangelizar, hay que salir a través de los medios hoy en día, ¿verdad? Ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Que necesitamos. Entonces, eso es lo que te está diciendo aquí. Entonces, la gente tiene que saber que por una parte no es una innovación, no es un prurito, que yo quiero cambiar por cambiar y quiero hacer las cosas porque a mí se me antoja y porque yo no sé qué cosa. No. Es simplemente entender la palabra de Dios. El asunto es que no entendéis la Biblia. Hayan de oír muchas veces, todos, no entendemos la Biblia. Tenemos que ir descubriendo. Yo también me doy cuenta que tengo que ir descubriendo tantas cosas que la palabra de Dios nos va diciendo. Cuando te dice que vas a recibir una parte de su autoridad, eso te da la fuerza, ¿verdad? Te da la fuerza para estar seguro. No sé si ustedes recuerdan, pero el Papa Francisco utilizó con otra terminología esto que nosotros leemos aquí. El Papa decía que para ir hacia adelante, dice, primero tenés que tener los dos pies, dice, firmes. Y dice, y después el otro pie, con el otro vas a ir probando. ¡Qué interesantísimo! Es como ese ciego decía, ¿verdad? Que él va probando, aquí va tocando, aquí firme o no es firme, firme o no es firme. Una vez que se fue afirmando eso y se da cuenta, y eso lleva su tiempo, lleva su reflexión, lleva algunos escritos, lleva algunas discusiones, lleva algunos mirar la realidad. Yo les puedo decir que muchas de las cosas, bueno, nuestro Papa Francisco es jesuita. Estudiamos, mi amiga a Euroreina. Y entonces se dedican, ¿verdad? O sea, no son improvisados. Entonces, cuando uno dice, el Papa dice así, ¿verdad? Pisar el pie firme aquí. Con el otro hay que ir probando, hay que ir conociendo. Una vez que vos afirmaste eso, ahí entonces vos pisás eso. Una vez que pisaste firme y que ya sabes que eso es seguro, doctrinariamente, después de una buena exégesis, después de un camino, ahora entonces, remongu el otro. Vos recibís una parte del Espíritu. Esa es la primera parte que es segura, porque todos ven, la comunidad ve que eso es seguro. Vos recibiste de Moisés. Ahora con el otro vendrán tus innovaciones. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío,
todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás.
yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. Pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Que yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento, y aquí estamos viendo pienso, uno de los elementos característicos esenciales de este liderazgo. El liderazgo es recibir una parte, dice, del espíritu de autoridad, el espíritu de autoridad. Lo que te da este espíritu, pero una parte nomás. Vos no vas a ser una persona que se te confiere el 100% de la autoridad que tiene Moisés o que tengo yo, y ahora voy a venir y me voy a imponer sobre vos. Yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer y cómo tenés que hacer, y solamente lo que yo digo y cómo yo digo. No. Yo te doy una parte. Eso es, como hicimos la comparación anteriormente, lo que te da seguridad, y dice que toda la comunidad, a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. ¿Cómo te va a prestar obediencia la comunidad? Y cuando se da cuenta que vos estás bien firme sobre este pie. Y desde esta firmeza, entonces, ahora nosotros vamos, decía el Papa Francisco, buscando el otro. Pero eso decía el Papa Francisco, y es lindo, no es también un en embosar aquí bebés allá popea moa arejontes sere poishui. No, el Papa Francisco dice muy bien que vos estás firme sobre este pie y con el otro comenzás a buscar
y vas pisando y vas buscando. Eso significa reflexión. Eso significa llamar a teólogos, exégetas, gente con mucha espiritualidad. Saben que los carismas que van naciendo desde la iglesia, tampoco nos hace falta que sea un gran estudioso, pero sin embargo, si tenés un gran amor a tu comunidad, un gran amor a Dios, vas intuyendo y Dios te va inspirando, Dios te va mostrando ese camino. Entonces tal vez vos no escribas grandes libros teológicos, pero sin embargo vas haciendo grandes pasos de comunidad en la conversión de las personas. Los grandes santos, imagínense, no es que se pusieron a escribir. Hay muchos santos escritores, ¿verdad? Que escribieron muchas cosas. Hay santos escritores, pensadores y al mismo tiempo de acción, o sea que hicieron mucho. Miren vos, Santa Teresa de Ávila. Esa mujer es impresionante. Ojalá, como dice la palabra de Dios, nos dé justamente una partecita de su espíritu de Santa Teresa de Ávila. Miren, lean, conozcan a Santa Teresa de Ávila. Lean sus escritos. Una mujer que justamente muy afirmada de su convento, ¿verdad? Muy afirmada sobre el pie, va buscando y es la que renueva todas las órdenes del Carmelo. Renueva. Acción. Entonces ahí viene la segunda parte. Entonces el espíritu, la oración. Santa Teresa es para nosotros, yo pienso, una de las santas más grandes en cuanto a la innovación espiritual, de la espiritualidad. Me refiero a la espiritualidad, porque es una innovadora en el pensamiento. Muy concreta se nota esta mujer, muy concreta esta mujer. Y desde esta concretez que tiene Santa Teresa, entonces ella va primero probando un poquitito, ¿verdad?, en su escrito, pero después, una vez que se afirma lo que dice el Papa Francisco, una vez que vos te afirmaste, una vez que vos conoces que esto es seguro, entonces ahí comienza a accionar. Y mira la renovación espiritual, lo que es el Carmelo, lo que significa esta vida de contemplación. Hoy en nuestra iglesia, donde ustedes vayan, se van a dar cuenta que es la vida del Carmelo, es la vida del Carmelo, es Santa Teresa, en su innovación. Y esto es de 1500, la fuerza. Bueno, pero nosotros también entonces, al ser líderes, y eso es lo que tenemos que hacer, vamos a ir pisando firme. También en la cuestión política o la cuestión económica, tenemos que reconocer, en Paraguay algunos de nuestros líderes hicieron, por lo menos en ese aspecto teórico, que hayan robado o no hayan robado. Bueno, yo no voy a entrar en eso porque me pecuá por una vez, yo recuerdo pecuá esas cosas, ¿verdad? Yo no me meto en eso, pero digo, ciertos elementos pienso que se fueron institucionalizando, ¿verdad? Para que haya, por lo menos como idea es buena. Porque nosotros en Paraguay tenemos todas las estructuras para que un país pueda funcionar bien. Lo que no funciona son los que estamos dentro de la institución nomás. Pero la institución como tal es espectacular. No sé, alguien que regula la cuestión de la educación. Bueno, entonces, ¿quiénes están en ese momento al frente de la educación, verdad? Que tienen que regular. ¿Regulan o no regulan? ¿Quiénes están en el aspecto financiero? Espectacular. Tenemos una institución. ¿Quiénes están anticorrupción? Tenemos la institución. Espectacular. Ahora, las personas que están ahí realmente son, como dice aquí, tienen este espíritu que recibieron y que da seguridad ante toda la comunidad, a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. ¿Por qué? Porque hace bien su trabajo, lo demuestra, lo enseña, ¿verdad? Y entonces, claro, todos nos ponemos las pilas y hacemos bien. Josué dice, deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones del Urim. Aquí entonces, esta es la oración, este es el otro elemento. O sea, qué bueno que es esto. Esto es como el profeta, ¿verdad? El Urim es posiblemente, la definición no es tan clara porque son elementos muy difíciles, pero posiblemente eran estilo dados o lo que sea, como para echar y decir, bueno, ¿cuál va a ser la suerte de? Vamos a echar un poco, a ver cómo le va a ir su gobierno, por decir así. ¿Cómo le va a ir a Josué? ¿Va a ser un buen líder? Vamos a echar un poco. Y un estilo, ¿verdad?, de oración, es decir, de ponerse aquí ante todo lo que vendrá. Porque recuerden que también ellos son muy concretos y están mirando una comunidad. Están viendo una comunidad.
Y ante esa comunidad, como en cualquier etapa de este mundo, de los siglos, de los años, siempre cada comunidad es diferente. Y una comunidad, también de acuerdo a las culturas, reacciona de una o de otra manera. Las comunidades también van cambiando. La sociedad va cambiando, va respondiendo a su realidad. Nosotros vivimos el 2020 y no el 1000, ni el 800, ni el 200 antes de Cristo. Vivimos ahora nuestro año de ahora. Entonces, tiene que responder a esta realidad. Entonces, echar el urín, las decisiones del urín, era como decir, siempre hay en toda sociedad el 20% o sí, 20% que doy quasi neima eve, lo de la izquierda, doy quasi neima eve. 60%, la famosa campana de Gauss se llama esto, ¿verdad? 60% que más o menos está ahí contigo, escucha, te acompaña en una forma tranquila. Y un 20% positivo, que está ahí contigo hasta lo último. Nada nos puede atajar. Esto es de Dios. ¿Entendés? Otro 20%, ¿qué es lo que hace? Y está aquí así. ¿Entendés? En todo grupo humano, 20% negativo. 60% que te va a acompañar en la medida en que vos lo vayas entusiasmando. Y un 20% que va a estar contigo a full. Eso tenemos que tener en cuenta. El echar el urín, esta suerte, es más o menos como decir, bueno, nos ponemos aquí también ante una realidad que sucede en nuestra sociedad y que tenemos que estar atentos para poder entonces responder mejor a este cajal, a esta eclesia que nos necesita. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, Junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre lo que recibe Josué al ser constituido jefe de la comunidad. Decíamos que se va a consultar a las decisiones también del Urim delante del Señor, porque la sociedad es cambiante. La sociedad no siempre vas a encontrar el 100% que te va a apoyar. También a Josué no le van a apoyar. Ustedes se dieron cuenta anteriormente que se rebelaron. Todo el capítulo 14 en adelante nosotros estuvimos hablando cómo el mismo Moisés y Aarón son perseguidos. Sus mismos hermanos. También en nuestras congregaciones religiosas, en nuestra iglesia o en cualquier partido político, nos perseguimos unos a los otros. Nuestra historia misma del Paraguay. No podíamos hacer nada en el sentido político
Algunos estaban, no sé, ni un mes, parece que algunos no duraron en el gobierno. Uno ya le echa al otro y le echa al otro y le echa a peixe ya. Entonces, claro, imposible. Entonces, esto de consultar a las decisiones del Urim era entonces también una actitud de ponerse un poco ante las manos de Dios. No dejar solo en un sentido muy humano, institucionalista, ¿verdad? Todo institución y nos olvidamos de Dios. Entonces, atención. Yo en algunos lugares me gusta mucho porque algunos ministros o algunos presidentes así de algunos lugares importantes dentro de nuestra sociedad, varias veces me llamaron, ¿verdad?, para hacer una bendición con su equipo. Interesante, con su equipo, con sus asesores, ¿verdad? Bueno, ahora después que esas bendiciones, recuerden que no son bendiciones mágicas. Entonces ahora no me culpen y digan, padre, si esa institución no funciona, por eso no le voy a decir lo que institución es, ¿verdad? No, es porque no doy coy la hace bendición. La bendición es siempre de Dios y es para todos. Hasta, como dice el Evangelio, para los buenos y para los malos. La lluvia está, dice el Evangelio, cae para los buenos y para los malos. Esa bendición cae para todos. Ahora, que nosotros después lo llevemos bien adelante. Entonces, eso es como echar el Urim, las decisiones del Urim. Nos ponemos ante el Señor, queridos amigos. Y me parece que eso responde muy bien a esto que estamos nosotros reflexionando. Esos ministros ahí que llamaron un poco para rezar con su gabinete, ¿verdad? Un gabinete, no sé, algunos eran 10, 8, así, varios, otros todo con el equipo, con el personal. Y son situaciones que a mí me encanta mucho. Yo hablo un poco de estas cosas también y digo, ¿verdad? O sea, desde la palabra de Dios, que podamos entender que esta misión y esta función es una misión para la comunidad, de la comunidad. La comunidad que entonces, bueno, si te puso aquí es porque Dios de alguna manera te trajo aquí. Pero eso tenemos que descubrir, pues. Porque aquí entonces, recuerden que el 20% ya me contacté, o por tu pasado, o por tu situación, o porque no te quiere, o no sé. Derek va a ponerla, por alguna situación. Un 60% que va a estar ahí expectante diciendo, bueno, vamos a ver este fulano, esta fulana, a ver qué tal. Y ese 20% que te quieren, que te aman, te aclamamos Romerito el mañana de ya. Bueno, nuestro astro del fútbol. Entonces, fíjense, eso es lo que nosotros entonces tenemos que entender. Cuando dice ponerse y consultará las decisiones del Urim delante del Señor, es para que podamos fortalecernos y para que podamos entender y asumir esa responsabilidad con esta visión clara, porque tenemos que esclarecer que esta función es una función para la comunidad que nos proviene y que Dios hoy nos está dando porque nos había regalado alguna cualidad, o sea, somos capaces de llevarlo adelante. Somos capaces entonces de hacer algo por los demás. Entonces, él y toda la comunidad de los israelitas harán todo conforme a estas decisiones. ¿Escucharon? Ahí entonces viene el golpe final de Dios. Todo entonces, él, es decir, Josué y toda la comunidad de los israelitas harán todo conforme a estas decisiones. Y una vez que concluye con eso, pasamos al versículo 22. Esto es lo que Dios le dijo. Prácticamente desde el 15 hasta el 21 le habla a Dios. Le da todas las instrucciones, cómo tiene que ser. Y ahí nosotros fuimos mirando en cada uno de nuestros cursos de cada día algunos de estos elementos. Hoy estamos haciendo ya casi como esa finalización y la conclusión aquí que va a ser del versículo 22 y 23, estas dos conclusiones. Moisés dice, hizo lo que el Señor le había ordenado. Primera cosa, esto aparece siempre. Un Moisés que realiza aquello que Dios le ordena. Un Moisés obediente, un Moisés que escucha la voz de Dios, sabe lo que necesita el pueblo y cómo tenemos que hacer, ¿verdad?, para responder mejor. Hace todo lo que el Señor le había ordenado, tomó a Josué, lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. O sea, te vuelve a repetir y te dice que hizo así tal cual, a rajatabla, como decimos nosotros, ¿verdad? Lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, que son los dos goznes, o las dos columnas, diría mejor, ¿verdad? Las dos columnas, para que gire sobre estas columnas, para que gire sobre estos dos ejes,
toda la estructura de la iglesia, toda la estructura de la sociedad, toda la estructura de esta tradición que camina. La tradición, decíamos, como el Papa Francisco en esa explicación tan linda nos dice, estar seguro, pisar aquí, esa es la teología. Pero después dice, con la otra tenemos que ir probando, ir conociendo, porque tenemos que responder a nuestra gente. Para responder a nuestra gente, el Papa Francisco vuelve a decir y nos habla, dice que eso que nosotros pisamos con firmeza aquí con este izquierdo, vamos buscando, tanteando, pero para hacerlo eso, sí o sí tenés que tener olor a oveja. Si no mojás camiseta, si no tenés olor a oveja, si tenés olor a Paco Rabanne o tenés olor a no sé qué otro perfume que hiciste por ahí, entonces quiere decir que no podemos ir muy adelante. No podemos ir muy adelante. Vamos a quedarnos ahí siempre varados. Vamos a quedarnos varados. No vamos a poder pasar. No vamos a poder seguir adelante. No vamos a crecer. Si insistimos mucho en esa partecita, dice que le comunicarás una parte de tu autoridad, es para que nosotros también, hizo todo lo que el Señor le había ordenado, o sea, hizo así, tal cual. Él no quiso, ni quiere, ni podemos sobreponernos sobre Dios. No podemos decirle a Dios, bueno, ya posee porque ya venían de Yaran de Jehui. No. Ese es el orgullo, ese es el pecado que sí cometemos muchas veces. Y eso sería Génesis 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. El versículo 6, vio que era apetitoso, porque estar al frente de una comunidad, muchas veces sabemos que es muy apetitosa, la manzanita que está ahí. Y entonces nos forramos de plata del Estado o de la gente, robamos directamente. Queridos hermanos, y entonces, esto si entendemos bien, nosotros tenemos que procurar verdaderamente desde la palabra de Dios, saber que Dios nos pide que el centro es la comunidad, pero donde cada uno de nosotros tiene que presentar lo esencial, responder obedientemente como lo hace aquí Moisés. Y así, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico con este capítulo 27. Volveremos la próxima con más ñan de Yaran y Antiguo Testamento. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.